presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este martes 16 de enero del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Leonel Espinosa, Marilia García, Rosa Vázquez. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quienes tendremos el inmenso placer de acompañarles. Argenis Barreto. Y María Alejandra Trujillo, buenos días. Muy buenos días, Argenis. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través del sistema Tilo. Así es el 3456, tiene un costo de $1 más básico más IVA. Recuerde identificarse con su nombre y apellido y mantenga un lenguaje respetuoso. También nos pueden enviar mensajes a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, Facebook y en nuestra señal abierta RCR750 AM en su dial en Caracas y en Ciudad Guayana Eléctrica 97.7 FM. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a desarrollar ampliamente durante la mañana de hoy. Oscar Pérez murió en acción conjunta de policías y colectivo. Sobre este tema hay una discusión abierta en nuestro país. Desde ayer, organizaciones no gubernamentales, partidos políticos se han pronunciado sobre la manera como se llevó esta acción de los cuerpos de seguridad del Estado con la participación incluso de colectivos armados pro gobierno, al margen de lo que establece la ley. En Venezuela, el exfuncionario del 6CPC se había rendido con sus hombres, dice el diario El Nacional. Heiker Vázquez, líder del grupo del 23 de enero, Las Tres Raíces, que participó en el ataque, también perdió la vida. El operativo en el cual participó el SEBIN, el DGCIN, el FAES y la Guardia Nacional comenzó a las 4 de la mañana cerca del kilómetro 16 de la carretera del Junquito. Hay algunas reacciones que destaca el diario Nacional. Diosdado Cabello: los viudos y viudas de la violencia lloran y quedan al descubierto cuando caen sus peones. Con justicia seguiremos trabajando por la paz. No estamos hablando de justicia a propósito de lo que pasó el día de ayer, pero en todo caso habrá que ver qué trasciende sobre las averiguaciones. Son impactantes las imágenes que han trascendido a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, mejor dicho, donde se ve, bueno, como un lanzagranadas, prácticamente armamento muy potente, destruye la edificación donde estaban estos efectivos. La muerte de Oscar Pérez, dijo ayer Pastrana, sería la clara demostración de que, lo leo textualmente, la narcodictadura de Maduro ejecuta a sus opositores. Y está Roberto Briceño León, del Observatorio Venezolano de la Violencia. Estamos en presencia de acciones extrajudiciales y lo que está actuando no es el Estado, sino el poder del gobierno. De esto vamos a conversar, al igual que de otros temas, con nuestro invitado. Ayer, duro ataque del presidente Nicolás Maduro contra la Iglesia Católica, justo en momentos en los cuales el Papa Francisco visita América Latina. Ya llegó a Chile, pidió revisar homilías de obispos a la luz de la ley contra el odio. Hay que decir que esto no es ley, es un instrumento aprobado por la Constituyente Comunal. El único que puede aprobar leyes en nuestro país es el Parlamento venezolano según la Constitución, pero saben ustedes cómo actúa el gobierno. Advierte la Mesa de la Unidad: nuestras 4 propuestas se mantienen inalterables. De esto vamos a conversar con nuestro primer invitado y de otros temas. Me dicen, no, todavía no tenemos en la línea telefónica, pero lo tendremos a un dirigente de Primero Justicia, ya lo tenemos, a Rafael Guzmán. Diputado de la Asamblea Nacional, dirigente de Primero Justicia por Miranda, miembro de la Comisión de Finanzas. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. ¿Cómo? Bueno, ¿Aló? Mucho interés, diputado, conversar con usted acerca de varios temas. Antes de hablar del telón de fondo de la crisis y la situación económica, o incluso del diálogo y lo que pasó ayer en la Constituyente Comunal, esta presentación de memoria y cuenta al margen de la Constitución, yo le pediría una reflexión sobre la muerte, probablemente el asesinato de este efectivo del 6CPC, Oscar Pérez. Primero Justicia emitía comunicado el día de ayer expresando preocupación sobre los detalles del operativo y subrayando la participación desconcertante de grupos armados afines al gobierno. ¿Lo escuchamos? Sí,
Ese comunicado, por supuesto, todos los miembros de Primero Justicia lo suscribimos. Nosotros como fracción parlamentaria vamos a exigir contundentemente una investigación profunda sobre lo que sucedió el día de ayer. Debemos entender que como partido centrohumanista que somos, rechazamos completamente la toma de la vida. La vida para nosotros es el bien más preciado de toda sociedad, y eso hay que respetarlo. Por supuesto, condenamos absolutamente la participación en cualquier operativo de seguridad ciudadana, de investigación, cualquier cosa, la participación de organismos paramilitares, como pareciera que sucedió el día de ayer, por declaraciones de personeros del gobierno, en este caso Freddy Bernal, en supuesto audio develado. Entonces, condenamos totalmente la actuación de los cuerpos de seguridad, sobre todo cuando al parecer, y eso lo demostrarán por supuesto las investigaciones, que estas personas, Oscar Pérez y este exfuncionario del CICPC y sus acompañantes se habían rendido totalmente. Y bueno, muy lamentable que se haya dado una ejecución por parte del gobierno. No son otra cosa que muestras por parte de personeros de Maduro que lo único que les interesa es permanecer en el poder a costa de lo que sea. Ellos, por supuesto, han llevado al país a la peor ruina económica y social que hemos vivido en nuestra historia contemporánea, y bueno, no es de extrañarse que tomen esas medidas ya para seguir manteniéndose en el poder. Ahora, lo cierto es, diputado, que en Venezuela no existe pena de muerte. Es decir, yo quisiera una reflexión de su parte acerca de este tema. Evidentemente habrá que esperar el resultado de las averiguaciones. Lo que pasó ayer, en un comunicado el Ministerio de Interior, lejos de ofrecer luces, generaba mayores dudas, pero yo quisiera su opinión al respecto. Las imágenes son desconcertantes, al menos las que han trascendido a través de las redes sociales. ¿Lo escuchamos? Sí, muy lamentable. Insisto, vivimos en un país donde no existe la pena de muerte. Aunque la existiera, estaríamos luchando en contra de ella. No justifica, nada justifica la toma de una vida por parte de esta forma violenta, y por supuesto, en este caso, por los dueños del poder de fuego, que en este caso es el gobierno. El poder de fuego no es para quitar vida, el poder de fuego es para defender la integridad de todos los venezolanos, y nada justifica ejecutar a una persona que además pareciera haberse rendido totalmente. ¿Aló? Sí, tenemos el problema, es que no escucho al diputado, lo escucho muy lejos. No sé si es mi audífono o al aire perdemos comunicación. En todo caso, diputado, quisiera preguntarle, porque ciertamente ustedes retoman negociación con el gobierno el día jueves, y al margen de lo ocurrido ayer, que es tremendo, que le ha dado la vuelta al mundo, que es escandaloso, bueno, el Ejecutivo envía señales muy claras acerca de su disposición de llegar a acuerdos. En principio ha ilegalizado los partidos políticos, incluyendo el suyo, lo cual impediría su participación si no se validan en unas eventuales elecciones presidenciales, y por otra parte desconoce la Asamblea una vez más, presentando memoria y cuenta ante la Constituyente Comunal, ubicándose otra vez al margen de la Constitución. Yo quisiera su comentario. Mira, nosotros ya también, ayer la Mesa de la Unidad sacó un comunicado donde hemos establecido perfectamente toda nuestra disposición para lograr una vía pacífica, para lograr a través del diálogo soluciones a los problemas de los venezolanos, buscar una vía electoral que nos permita entre todos salir de esta crisis. Desde la Asamblea Nacional también lo hemos dicho millones de veces desde el año 2016, que es necesario tomar medidas económicas entre todos para salir de la crisis, y que desde la Asamblea Nacional estamos dispuestos a apoyar esas medidas, como es el caso del refinanciamiento de la deuda, que desde el año 2016 lo hemos planteado.
Entonces, el gobierno está, como te digo, interesado. Lo único que lo mueve, que lo motiva, es mantenerse en el poder y a costa de lo que sea, ¿no? En este caso, llevando en el plano económico, desbaratando el poder, el aparato productivo, desbaratando la producción de PDVSA. Utilizaron a PDVSA como un mecanismo de control político y se olvidaron de sus principales funciones, que era producir petróleo, y por supuesto ahí tienen la merma de la producción a niveles históricos. Lo mismo sucede con el aparato, con toda la propiedad privada, los medios de producción privados en el país, que han sido atacados, perseguidos por expropiaciones, ocupaciones, ahorcamiento económico mediante el control de cambio, que ha llevado, por supuesto, a desempleo, abandono y a crear escasez y desabastecimiento en el país, creyendo el gobierno que puede solucionar todo a través de las importaciones de las cajas, de esas cajas CLAP, que terminó siendo también un gran nido de corrupción. Entonces, nosotros seguimos firmes en nuestros... La pregunta que yo le haría es, ¿qué expectativa tiene usted en lo personal en torno a un posible avance en esta mesa de negociación? Insistimos, a la luz de lo que ha pasado en las últimas horas, el gobierno desconoce o insiste en desconocer la Asamblea Nacional, ha ilegalizado los partidos políticos, más allá de lo dicho ayer por el presidente Maduro, que le interesan elecciones donde participen absolutamente todos. Yo quisiera su opinión y su criterio, porque a partir de ahí habrá o no una estrategia determinada desde la alternativa democrática para, bueno, alcanzar un cambio en Venezuela. ¿Lo escuchamos? Alejandra, la expectativa que yo tengo como Rafael Guzmán, como dirigente político, miembro de un partido, es que, gracias a Dios, nos estamos manteniendo firmes en nuestras posiciones, firmes en buscar una solución mediante el diálogo, sin comprometer los derechos de los venezolanos, y en eso hemos sido claros, muy claros, donde lo hemos dicho, o sea, a todas aquellas personas que creen que hay otras vías y otros caminos. Bueno, mira, adelante, ¿no? Que no esperen por nosotros, que sigan, que busquen esos mecanismos y que lo logren. Pues nosotros creemos en este mecanismo, estamos aquí, nos hemos mantenido firmes en nuestras posiciones, y bueno, esa es la expectativa que uno tiene, de por lo menos mantenerse incólume en sus principios. Ahora, tomando en cuenta lo que ha hecho el gobierno, es decir, esta iniciativa puede fracasar, como lo temía el ministro de Asuntos Exteriores mexicano hace algunos días, o incluso el propio canciller chileno, cuando advertía que si no hay avances no vale la pena continuar. Yo quisiera su opinión, si ustedes discuten sobre esto en la, digamos, en la mesa de la unidad, o no en lo absoluto. Sí lo discutimos, obviamente se discute, pero como te digo, nosotros tenemos que mantenernos en este camino, María Alejandra. Cuando nosotros somos demócratas, ¿qué queremos? ¿Qué se puede hacer? Utilizar la democracia, utilizar las herramientas democráticas para salir adelante y para lograr torcer la dictadura, quebrarle las patas a la dictadura. Ese es el mecanismo que nosotros conocemos. Nosotros tenemos, como lo decíamos al principio, todo el poder de fuego de este gobierno en este país lo tiene el gobierno al servicio del gobierno para mantenerse en el poder. A nosotros no nos queda otra cosa que utilizar los mecanismos democráticos, el diálogo, la democracia y la transparencia para salir adelante. El gobierno está ahogado, el gobierno sabe perfectamente que mientras más tiempo pase es peor para ellos. El gobierno es el que no consigue las soluciones, el gobierno es el que no tiene forma de salir adelante si no entiende que tenemos que contarnos de forma transparente. Ahora, diputado, ayer me parece que ustedes ofrecían o celebraban un foro sobre esto del petro, lo que el gobierno ha denominado una criptomoneda, que en realidad son bonos o papeles, es decir, un compromiso a futuro que compromete las reservas de petróleo de nuestro país. Yo también, antes de hacer la pausa, quisiera, bueno, su criterio al respecto. Ustedes han reiterado, incluso lo hicieron ayer, que es absolutamente ilegal lo que pretende hacer el Ejecutivo Nacional. Sin embargo, esto aparentemente no va a detener sus intenciones. ¿Lo escuchamos?
Sí, las intenciones no empreñan, como dice el dicho. El gobierno tiene las intenciones de ir adelante con este petro, esta pseudomoneda digital o criptomoneda, cuando realmente no lo es, no constituye una moneda. Primero, es absolutamente ilegal e inconstitucional pretender dar en garantía a una deuda, que de esto se trata, es una emisión de deuda, con el petróleo de los venezolanos, ¿no? Las reservas naturales son inalienables e imprescriptibles de conformidad con el artículo 13 de la Constitución, y eso está muy claro. Y de igual forma el artículo 3 de la Ley de Hidrocarburos. Si ellos quieren emitir incluso una moneda, también tendrían que cambiar la ley del Banco Central. Entonces, que lo hagan, ya, o sea, más allá del mecanismo legal que tienen que hacer para llegar a este sentido. Primero, se necesitaría una autorización de la Asamblea Nacional para un endeudamiento, y ese endeudamiento estaría en todo caso violando la Constitución y demás leyes de la República Bolivariana de Venezuela. Ahora, ¿qué se puede hacer con esa criptomoneda? Nosotros no creemos que la emisión de un petro, aun cuando se aprueben los mecanismos legales para eso, el petro no es la solución a los problemas de los venezolanos. La solución a estos problemas macroeconómicos, a esta hiperinflación que estamos viviendo, no es otra cosa que desmontar el control de cambio, ir a un refinanciamiento de la deuda, ir a una política de financiamiento internacional que entren recursos a Venezuela, y que por supuesto vayamos a una ayuda directa, masiva, social, ¿no? Donde los venezolanos reciban dinero del gobierno que les permita a ellos, a los más pobres, poder adquirir los productos donde ellos quieran. Entonces, ese es el contraste que hay, donde el gobierno lo único que le interesa. ¿Cuál es el interés del gobierno ahorita? Buscar dólares, ¿no? Para tratar de mantenerse ellos en el poder, no para solucionar los problemas de los venezolanos. Esos dólares no los consiguen porque sencillamente no tienes petróleo que vender, no estás produciendo, entonces tratas de vender petróleo a futuro mediante este mecanismo. Eso es lo que está haciendo el país, lo que está haciendo el gobierno, tratando de emitir una moneda que al final es un bono con un valor de en este caso 5.000 millones de dólares en su primera fase, que son 100 millones de petros. Estaría comprometiendo esos 100 millones de barriles de petróleo, serían un equivalente a 5.000 millones de dólares, que no los va a recibir porque los va a salir a vender bajo esos mecanismos de corrupción, de entregas acordadas, de falsas subastas, ¿no? Donde un grupito pequeño de enchufados se va a hacer de esos bonos y después ir a otro mercado para venderlos a un alto valor. El problema es... Diputado, perdón que lo interrumpa, me dicen que tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Nos interesa mucho continuar esta conversación. Le voy a rogar que nos acompañe unos minutos más, de ser posible. Vamos a tomar la llamada internamente para seguir hablando de estos temas. Vamos al corte. Reiterar que nuestro país, a propósito del tema inicial que conversamos con el diputado Rafael Guzmán, bueno, el derecho a la vida está en teoría consagrado en nuestra Constitución. Nada se habla de ejecuciones extrajudiciales, a propósito del caso de este inspector del CCPC que, según los medios de comunicación confirman, sin un comunicado del gobierno, Óscar Pérez murió en una acción conjunta de policías y colectivos ayer en el Junquito. Hacemos una pausa y ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. No hay que ir tan lejos para aprender a hablar inglés. Random Language Institute ofrece los mejores programas para aprender a hablar inglés en el exterior y no muy lejos de casa. Nuestro instituto se ubica en Trinidad y Tobago, un país de habla inglesa. Contamos con alojamiento y 23 horas de clases semanales y 5 programas adaptados a tu conveniencia. Random Language Institute, rompiendo barreras, construyendo relaciones. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Conversamos con el diputado Rafael Guzmán de la Comisión de Finanzas. El artículo 43 de la Constitución absolutamente claro. El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla. Y lo citamos a pesar de que en la práctica, lamentablemente, la Carta Magna está derogada, pero a propósito de lo que pasó el día de ayer, un escándalo que le ha dado la vuelta al mundo. Este operativo que aparentemente, según medios de comunicación, esperando confirmación oficial, dio muerte al ex inspector del CICPC, Oscar Pérez. Nos acompaña Rafael Guzmán y yo me refería en el corte anterior a propósito del telón de fondo de la crisis y la situación económica, 482-9750 para su participación al Petro. Ellos en la Comisión de Finanzas en un foro advertían que es ilegal, que se emite al margen de la Constitución, de la ley de hidrocarburos, y que hay más dudas que certezas en torno a esta emisión. Lo cierto es que ayer el panorama que pintó el presidente Nicolás Maduro en la constituyente comunal, bueno, no tiene nada que ver con lo que está en materia económica, con lo que está sucediendo en nuestro país. También quisiera un comentario de su parte al respecto. Prácticamente Venezuela se transformó en Suiza durante la intervención del primer mandatario nacional, baja el desempleo, baja la pobreza en Venezuela, en fin. Su comentario, diputado. Bueno, Venezuela no se convirtió en Suiza, se habrá convertido en ese hemiciclo protocolar que está utilizando esa Asamblea Nacional Constituyente espuria, ¿no? Todos sabemos las intenciones de Nicolás Maduro y las capacidades de Nicolás Maduro de mentir y mentir y mentir y mentir, por supuesto, con el único propósito de mantenerse en el poder. No es otro lo que lo motiva a estos señores, ¿no? Como te decía, ellos van a tratar de vender, de decir que están perfectos, pero bueno, tienen 2 años cometiendo errores tras errores. El año pasado nosotros terminamos en una hiperinflación de 2.616%. O sea, es imposible ocultar esa realidad. Un sistema de cambio, de control de cambio, que no ha hecho otra cosa que acabar con el aparato productivo venezolano, porque el gobierno no da prioridades a los venezolanos, a los productores venezolanos para las importaciones. Acabó con la producción petrolera. La caída del Producto Interno Bruto del año pasado fue del 12%. Entonces,
por quinto año consecutivo vamos a ser la peor economía del mundo. Entonces no estamos, por supuesto, ante una crisis humanitaria de medicinas y alimentos que el gobierno no ha querido reconocer, y bueno, quienes pagamos somos los venezolanos que están más desasistidos. Tenemos oyentes que se comunican a través del 482-9750. El señor Pedro Rodríguez nos llama desde el 23 de enero. Muy buenos días. Señor Pedro Rodríguez, buenos días. Creo que el oyente no me escucha o se cayó la llamada. Quería referirme al tema del telón de fondo de la crisis y la situación económica, diputado, porque, entre otras cosas, la gran solución del gobierno es, incrementar, profundizar los controles de precios en nuestro país, con el resultado que ya conocemos y el impacto que seguramente va a tener en una economía hiperinflacionaria como la nuestra. Quisiera su reacción a propósito de lo dicho ayer por el primer mandatario nacional, otra vez en el marco de esta presentación de memoria y cuenta ante la constituyente comunal, ubicándose al margen de la Constitución. ¿Lo escuchamos? Sí, tú mismo lo estás diciendo. El control político es lo que mueve al gobierno, y cuando aquí la economía choca perfectamente cuando tú hablas política económica o política de control político. Eso no puede ir junto, eso no puede ir de la mano. Este es un gobierno que carece de políticas económicas porque está enfocado en el control político. Nosotros, pero en este caso, en un país de hiperinflación, son varias las experiencias que hemos visto en el mundo de hiperinflación, pero esta tiene una cualidad particular, que somos el único país con hiperinflación, y eso se le suma con escasez y desabastecimiento. ¿Okay? Otros países como Nicaragua y Argentina, en el momento que pasaron por estos periodos de hiperinflación, había abastecimiento pleno y no había escasez. Entonces, a esto se le suma, a esta grave crisis de poder adquisitivo del dinero de los venezolanos, que no se consigue qué comer y no se consiguen las medicinas. Entonces, esto lamentablemente pareciera una bomba de tiempo si el gobierno no toma las medidas necesarias, pero ya. Bien. Diputado Rafael Guzmán, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. No sé si tenemos mensajes que nos llegan a través del Dilo, Argenis. Sí, tenemos algunos mensajes por aquí. También un servicio público para nuestra compañera Zaida Castillo, productora de La Fuerza es la Unión. Ella está solicitando para un paciente con cáncer con carácter de urgencia y Upamirón, contraste endovenoso. Quien pueda colaborar la puede contactar al 04-16-302-8978. Hacemos una pausa, vamos a publicidad. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Son las 7:28. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Comida casera al alcance de un clic. Esa abuelita que conoces y cocina súper rico. El papá de tu mejor amigo que hace milagros con los ingredientes que consigue. O esa tía que está desempleada y que tiene un gran talento para cocinar. Imagínate que todos pudieran estar reunidos en una plataforma que pone en contacto a clientes con cocineros de comida casera y que todos ellos puedan aportar un ingreso a su hogar gracias a los platos que tradicionalmente elaboran. No es un sueño,
ya existe. Conociendo todos los talentos que tenemos en nuestro país, quiero compartir una referencia de economía colaborativa. Se llama chefly.co. No son un restaurante, ni tampoco un intermediario de servicios de entrega de comida. Se trata de una plataforma para poner en contacto a gente que le guste la comida casera con cocineros locales dispuestos a prepararla. Incluso de personas que hicieron mucha comida para su familia y que quieren vender algunas porciones para no desperdiciarla. Cada cocinero publicita sus platos y pone el precio que considere más conveniente, y aquí una de las bases de la economía colaborativa impulsada por Internet, las relaciones entre pares por medio de las tecnologías de comunicación e información. ¿Qué logran? Están contribuyendo a mantener una dieta saludable basada en comida casera, acto que tiende a perderse en la sociedad actual por falta de tiempo para cocinar. Están impulsando el ingreso de una persona, además de que están contribuyendo con la eliminación de desperdiciar la comida. Y esto lo dicen las estadísticas: el 40% de los alimentos del planeta se desperdicia. Todos tenemos una actividad que sabemos hacer bien y de la que solemos pensar que solo nos sirve para uso personal o para ayudar a los amigos. ¿Qué pasaría si utilizamos las tecnologías de comunicación e información para hacerlas conocer y convertirlas en forma de ingreso? Seguimos la conversación en Twitter por @todosepuedenet. Sé la diferencia, todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Las Mercedes, en Caracas, está el mejor restaurante especializado en carne de cerdo. Y es el inigualable restaurante Mi Cochinito Favorito, donde lo tienes en todas sus formas, sea asado o sea frito. Mi Cochinito Favorito te presenta un extenso menú para complacer y deleitar tu exigente paladar. En Las Mercedes, calle Nueva York, Mi Cochinito Favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y vamos a conversar acerca del telón de fondo de la crisis, pero también sobre la negociación que se retoma el 18 en República Dominicana con nuestro siguiente invitado, el expresidente de Fedecámaras, Jorge Roy, que es asesor de la Mesa de la Unidad Democrática. Ya me confirmarán cuando lo tengamos en la línea telefónica, porque, entre otras cosas, en un comunicado, la alternativa destacaba lo que hemos dicho, y publica el diario El Nacional en su primera página, y es que las exigencias, las 4 propuestas se mantienen inalterables. Esto tiene que ver con un cronograma electoral, la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral, el respeto a la Asamblea, canal humanitario y la liberación de los presos políticos, que en la práctica son los temas que figuraban
en el diálogo en el cual participó el Vaticano y que fracasó estrepitosamente, tanto que el secretario de Estado de la Santa Sede, cardenal Pietro Parolin, lo dejó claro en una carta, recriminando al Ejecutivo Nacional por su incumplimiento. La semana pasada, la última ronda de negociación también fracasó o no llegó a acuerdos, y los asesores de la Mesa de la Unidad, en algunos mensajes que luego borraron, tomando en cuenta lo que ocurrió, ellos aseguraban que en un momento determinado, el Ejecutivo Nacional se negaba a aceptar una salida electoral para la crisis que atraviesa nuestro país, y exigía, el reconocimiento de la constituyente comunal, un punto de honor que ha rechazado la alternativa, la oposición, tomando en cuenta, entre otras cosas, la consulta del pasado 16 de julio. Si no tenemos a nuestro invitado, podemos continuar con el siguiente, efectivamente, con el siguiente, por favor. Con él también podemos conversar acerca de estos temas y más. 482-9750 para su participación. Leo un extracto de este comunicado de la oposición. La Mesa de la Unidad insistió en República Dominicana en que, además del cambio de los 5 rectores del Consejo Nacional Electoral, esto lo dice el Nacional, las elecciones presidenciales se realicen con observación de la OEA, la ONU y la Unión Europea. Reiteró que no firmará cualquier acuerdo, sino uno que saque al país de la profunda tragedia en la que se encuentra. Insistimos, el Ejecutivo Nacional se ha sacado de la manga esto de impedir elecciones libres o incluso exigir que sean celebradas con el actual Consejo Nacional Electoral y el reconocimiento de la constituyente comunal, rechazada, saben ustedes, por casi 8 millones de venezolanos en una consulta organizada por la Mesa de la Unidad Democrática. Carlos Prosperi nos acompaña, se suma a nuestra mesa de debate. Él es dirigente de Acción Democrática, diputado por el Estado Guárico. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Gracias a ti por la invitación. Pues mucho interés de conversar con nuestro invitado acerca de varios temas. Inicialmente, y sobre esto que comentamos y compartimos con los amigos oyentes, su expectativa, diputado, en torno a las negociaciones que se retoman en República Dominicana. Ayer el Ejecutivo envió un mensaje muy claro: no está dispuesto a reconocer a la Asamblea Nacional electa por 14 millones de venezolanos, presenta memoria y cuenta ante la Constituyente Comunal, esta instancia que se creó paralela como un parlamento paralelo, y por otra parte, en la práctica ha ilegalizado los partidos políticos, incluyendo al suyo. ¿Lo escuchamos? Sí, María Alejandra, una vez más, lo que se deja en clara evidencia es que este es un gobierno que viola la Constitución a su antojo, y que esta Constitución, que por cierto fue presentada y diseñada por el expresidente Hugo Chávez, actualmente es la Constitución que continúa vigente en Venezuela. Ellos siguen violando esa Constitución, apegados a una Asamblea Nacional Constituyente que ni siquiera se ha dedicado a hacer su trabajo, y es una, como tú lo decías, una Asamblea Nacional que solo fue electa por un determinado un determinado número de personas simpatizantes del partido de gobierno. Y una de las cosas que debemos resaltar es que la Constitución es clara cuando señala que la memoria y cuenta tiene que ser presentada ante la Asamblea Nacional. El año pasado tampoco fue presentada a la Asamblea Nacional, se fue con un espectáculo y un triste show al Tribunal Supremo de Justicia. Hoy se amparó para tratar de darle, ayer se amparó para tratar de darle legitimidad a esta Asamblea Nacional Constituyente, visitando la ANC. Y con respecto a lo que más o menos decía en torno a la introducción del diálogo, lo que queda demostrado es que este es un gobierno que para nada le interesa que se resuelva la crisis que vivimos los venezolanos en torno a los alimentos y a la medicina. Y eso es sumamente grave, ya que hemos visto cómo se han suscitado algunos conatos en algunas ciudades importantes del país referente a saqueos, porque las personas no tienen los alimentos ni tampoco le alcanza la plata para acceder a los mismos, ya que lo que conseguimos lo conseguimos a un alto costo en los anaqueles. Ahora, diputado, tomando en cuenta que, esta iniciativa a lo mejor puede fracasar, y lo digo a la luz de las declaraciones que ofrecía el canciller de México, que es acompañante propuesto por la oposición, o el propio canciller, ministro de Exteriores chileno, Heraldo Muñoz, advirtiendo que si no hay avances no vale la pena continuar, al menos de momento. ¿Cuál cree usted tiene que ser la estrategia
de la oposición frente a un escenario de esa naturaleza? Fíjate, la estrategia es la que se ha mantenido. María Alejandra, nosotros, las personas que nos escuchan, tienen que escuchar muy bien lo que yo voy a decir ahora. Aquí se ha tildado de entreguistas, de colaboracionistas, a las personas que han existido al diálogo, que se están entregando al gobierno, que están haciendo esto, y la muestra de que no se ha llegado a nada es justamente porque desde el lado de la alternativa del cambio no estamos dispuestos a negociar con la vida de los seres humanos, no estamos dispuestos a entregarle a Venezuela a unas personas que no quieren reconocer lo que actualmente se está viviendo aquí, y que las personas que nos escuchan en este momento saben que la realidad que vivimos los venezolanos es que no conseguimos medicinas ni siquiera para poder vivir día a día con nuestras cosas mínimas o nuestros medicamentos mínimos, que no se consigue alimento, que cuando tú vas a los anaqueles te puedes conseguir un kilo de pasta, por ejemplo, que te cuesta alrededor de 100.000 bolívares, que eso significa casi que la cuarta parte de un salario mínimo, que cuando vas a comprar un kilo de carne te puede costar 300 y 400.000 bolívares. ¿Cómo vive hoy en día el venezolano? Y eso es importante señalarlo. Si la oposición, si la alternativa del cambio nos estuviésemos entregando al gobierno, ya se hubiese firmado un acuerdo en torno a lo que quisiera el gobierno que uno quisiera hacer. La realidad es que las personas que han asistido al diálogo, se dijo desde la Asamblea Nacional, esto es una negociación. Se está negociando con el gobierno en torno a una crisis humanitaria que estamos viviendo los venezolanos. Y si quizás algunas personas van a ser sacrificadas o crucificadas porque tengan que en algún momento determinado ceder algún mínimo de un espacio para que los venezolanos puedan tener comidas y medicinas, bienvenido sea ese sacrificio, bienvenido sea esa crucificación, pero nosotros no podemos seguir permitiendo que los venezolanos se sigan muriendo a mengua, porque este gobierno es un irresponsable, porque el gobierno no le duele al pueblo y porque definitivamente el presidente de la República lo que le interesa es que el pueblo esté pasando hambre para que dependan de una bolsa de comida y así poder en una determinada elección decirle: si no votas por este partido, por tu partido de gobierno, inmediatamente te quitamos las pensiones, o te quitamos tu apartamento, o te quitamos tu bolsa de comida. Lo que yo sí quiero decir es que aquí se mantiene una lucha por la Venezuela que hemos soñado, que no vamos a doblegar, que a pesar de todas esas cosas que tú decías, un gobierno que violando la ley de procesos electorales hoy en día dice que el próximo 27 y 28 los partidos políticos tenemos que recoger las firmas. Nosotros, desde Acción Democrática, por vocería del diputado Edgar Zambrano y de nuestro compañero Henry Ramos, hemos tomado la determinación que, a pesar de que esto es una violación más a la ley, nosotros no podemos permitir que después de 76 años de historia que tiene Acción Democrática, nosotros le entreguemos a este régimen nuestra organización política. Nosotros vamos a salir a validarnos con las condiciones que el gobierno quiera poner, que el mundo entero se entere y se dé cuenta que nosotros no estamos de brazos cruzados ante un régimen que cada día que pasa sigue violando la Constitución y las leyes. ¿Cuál es ese mínimo espacio que está dispuesta a ceder la oposición? Bueno, no, mira, es que aquí quien tiene la pelota en el lado de la cancha es el gobierno. Y el gobierno es el único que tiene la facultad y la potestad de solucionar esto. Cuando nosotros hablamos de la apertura del canal humanitario, ¿quién lo apertura? Nosotros. Nosotros desde la Asamblea Nacional hemos solicitado la apertura del canal humanitario, hemos hecho infinidades de gestiones para que se solucione eso, y el gobierno se ha negado. Y lamentablemente, si el gobierno no le da apertura, no hay cómo ingresar ni alimentos ni medicinas a Venezuela. Y así sucesivamente, cuando aquí se habla y se dice, bueno, que hay que buscar un Consejo Nacional Electoral. Bueno, aquí se ha planteado que el CNE tiene que ser nombrado 2 personas, porque tiene que ir previo acordado, 2 personas que representen al partido de gobierno, 2 personas que representen a la alternativa al cambio y una persona que sea equilibrada y ecuánime. Bueno, ellos también se niegan a eso. Pero yo quiero decirle a la gente que a veces se hace mucho eco y mucha alaraca con el tema del Consejo Nacional Electoral, que dicen, bueno, con ese CNE nos van a robar las elecciones. Para Alejandra, la realidad es que con ese CNE nosotros en el 2015 le dimos una soberana paliza al gobierno en las elecciones de la Asamblea Nacional y ganamos 112 diputados de la Asamblea Nacional. Que con ese mismo CNE aquí se ganaron gobernaciones, se ganaron alcaldías en procesos electorales anteriores. Bueno, lamentablemente teníamos el mismo CNE en elecciones pasadas y los venezolanos no entendimos que teníamos que salir a participar. Y de 7.700.000 votos que sacamos en el 2015, bajamos a 4.800.000 votos, casi 5 millones de electores en el proceso de las elecciones regionales. 2.700.000 personas menos dejaron de participar, y eso permitió que el gobierno, que ha tenido un mismo margen de elecciones entre 5 o de electores entre 5 y 5 millones y medio de electores, ganara la mayoría de las gobernaciones en Venezuela. Tenemos que entender. Ahora, creo que la interpretación va más allá, diputado, porque
Fue la elección, una de las elecciones más viciadas que ha vivido nuestro país en los últimos años. Allí hubo cambio de centros electorales faltando 48 horas para el proceso electoral, ni hablar de la inhabilitación de varios dirigentes políticos y bueno, la cantidad de irregularidades que se vivió o se vivieron durante procesos electorales anteriores. Ahora, me da la impresión que ese espacio que está dispuesta a ceder la oposición es aceptar, concurrir a unos comicios presidenciales con el actual Consejo Nacional Electoral. La pregunta que yo le haría es, ¿también están dispuestos a reconocer a la constituyente comunal? Mira, lo de participar con el CNE actual, eso no está planteado. Yo te puedo decir que hoy la Mesa de la Unidad está sacando un comunicado, justamente más o menos lo que se ha planteado y lo que se ha avanzado. Y eso no es una de las cosas que esté como en el tapete. Ellos han seguido exigiendo, y por eso es que está trancado la mesa de negociación, de que aquí se tiene que reconocer esta Asamblea Nacional Constituyente. Nosotros no podemos reconocer algo que todos sabemos fue ilícito y fue convocado de manera ilegal. ¿Por qué? Porque tenían los territoriales y los sectoriales, no era una elección donde se votaba una sola vez, donde con un voto se ganaba o con un voto se perdía, sino que el gobierno buscaba era todos los mecanismos para tener la mayoría de los constituyentistas. Y es lo que nosotros, y cerrando el tema con lo que decía María Alejandra, que fueron elecciones con mayor número de vicios, es una realidad. Eso es una realidad, no lo podemos ocultar. Un gobierno que sigue inhabilitando a las personas por pensar simplemente diferente. Un gobierno que no le gustan las críticas y que cada vez que hay una crítica, bueno, inmediatamente tiene que esa persona agarrarla y ponerla tras las rejas. Y una de las cosas, como los cambios en los centros de votación, eso también es equitativo, María Alejandra. Mira, el estado con mayor número de migraciones de centros de votación fue el estado Mérida, y allí está el gobernador Ramón Guevara, por ponerte alguno de los tantos ejemplos. Lo que sí tenemos que entender es que es un gobierno de malandros, que lamentablemente tenemos que entender los venezolanos, no estamos jugando con un gobierno democrático y que las condiciones siempre nos las va a seguir poniendo adversas para que los venezolanos no salgan a participar y los que vayamos a participar tengamos menos oportunidades. Pero nosotros tenemos que seguir dando esta lucha. Mira, ayer decía, y nosotros tenemos que decirlo, ayer yo recordaba algo que sucedió en el año 92. En el año 92 se alzaron unos militares que asesinaron a un grupo de personas y aquí se le respetó la integridad física a Hugo Chávez y se le resguardó ya todas sus personas que estaban al lado, porque en ese momento era presidente de la República, nada más que Carlos Andrés Pérez, que era un verdadero demócrata. Ayer, simplemente un señor que se estaba rindiendo, se presume, porque todavía no hay nada oficial y no lo podemos constatar de que es así, pero se presume hoy en día que fue asesinada una persona que estaba diciendo que se rendían, que querían entregarse. ¿Dónde estaba el Ministerio Público? ¿Dónde estaba Tarek William Sack, que se hace llamar defensor de los derechos humanos? ¿Dónde estaban aquí cada uno de los organismos competentes que le resguardaran la integridad física a esas personas que de una u otra manera hayan cometido un delito? No, en Venezuela no existe la pena de muerte y este malandro que está en Miraflores no la puede aplicar. Y nosotros hoy condenamos cada uno de esos hechos y les exigimos al gobierno nacional que de una vez por todas aclare lo ocurrido ayer y cuántas personas fueron dadas de baja y en la manera que fueron dadas de baja y si fueron ajusticiadas o no. Gracias, diputado Carlos Prosperi, por atendernos, acompañarnos, diputado por el Estado Guárico, expresando opinión acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Esto último tiene que ver con la muerte, probablemente el asesinato de este ex inspector del CICPC, Oscar Pérez, una situación que le ha dado la vuelta al mundo. Un operativo absolutamente escandaloso que incluye la acción de cuerpos paramilitares, según la información que ha trascendido. Efectivamente, insistimos, artículo 43, aunque la Constitución en la práctica da la impresión que está derogada, pero no está de más recordarlo para subrayar que se actúa al margen de la Carta Magna de la ley de nuestro país. El derecho a la vida es inviolable en Venezuela. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte ni autoridad alguna aplicarla. Artículo 43 de la Carta Magna. Hacemos una pausa y ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Son las 7:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo.
Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Superar una lesión es trabajo de profesionales. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscópica y reemplazos articulares. Policlínica Metropolitana 0414-305-8176 y www.ucamd.com.be. Unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos opinión. Golpe a golpe es la noticia de mañana hoy. Golpe a golpe es la noticia en el microscopio. Es lo que usted necesita oír, imaginar, ver. Golpe a golpe es imprescindible. Es tremendo. Golpe a golpe con Fausto Mazó. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por RCR 750 AM. Síganos por @RCR750 y rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, 7:51 minutos, nos quedan algunos segundos para compartir mensajes a través de distintas vías, a través del Twitter. Nos dice Carmen Castro, en la última elección no hubo movilización ni organización de testigos ni miembros de mesa que hubo para las parlamentarias. La diputada Inora Hernández nos escribe, dice, si no se desmonta el andamiaje de extorsión electoral, no habrá voto libre en Venezuela. Esto va más allá de cambiar el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué dicen los oyentes a través del sistema? Dilo, Argenis. Sí, nos dice uno de ellos, nos cuenta la situación que se vivió ayer en el Junquito. La luz, Charo desde allí nos cuenta que fue tremenda la situación con lo de Oscar Pérez, hasta cortaron la luz en la zona y las líneas telefónicas. Rosalba Gómez, este medio es lo único que tenemos para informarnos y expresar lo que no podemos hacer por otros. Fuerza Venezuela. José Jiménez, los médicos recién graduados ganan 550.000 bolívares y a las embarazadas le dan 700.000. ¿Cuál es el mensaje? Desde Barbacoa, en el estado de Aragua, escribe Amílcar Marín, necesitamos alimentos, medicinas, nos estamos muriendo de hambre. Y tenemos un servicio público, María Alejandra, para Zaida Castillo, compañera de la Fuerza es la Unión. Ella solicita con carácter de urgencia iopamirón contraste endovenoso. Su número de contacto es el 0416-302-8978. Con este mensaje nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estar en la dirección general de la estación. De Wilitza Arcaya en la gerencia de producción. En la producción, Leonel Espinosa, Marilia García y Rosa Vázquez. Jackson Vargas en la coordinación de redacción. En los controles, César Arteaga. Y frente a los micrófonos, María Alejandra Trujillo. Y Argenis Barreto. Feliz día. Feliz día para ti. Los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros